Fíjense todas las cosas que hizo el día de ayer Nicolás Maduro para tomar posesión nuevamente de la presidencia de Venezuela. Entre ellas, blindó todas sus fronteras, cerró el paso de la frontera con Colombia, impidió que pudiera haber tránsito en este lugar. También puso barcos, fíjense ustedes, barcos a custodiar las playas, y activó su sistema de defensa aérea por si cruzaba el espacio aéreo venezolano algún avión donde se presumiera que iba a Edmundo González. O sea, esto habla de que incluso podría haber derribado el avión. Es una cosa de locos lo que hace Nicolás Maduro, pero bueno. Y el día de ayer, Edmundo González anticipaba que iba a estar en la toma de protesta, que él tenía que rendir protesta, que iba a llegar a Venezuela, estuvo recorriendo varios países y el día de ayer estaba fuera de Venezuela y no pudo llegar precisamente por esto, o sea, estaba bloqueado el país, no podía llegar de ninguna forma, tampoco pudieron llegar los delincuentes Calderón y el delincuente Fox, no pudieron llegar. Me llama la atención después lo que hizo Edmundo González. En sus palabras hay muchas cosas que vale la pena resaltar. Publica este video donde él dice lo que está pasando y dice que está planificando de alguna manera el poder ingresar a Venezuela. Difícil, va a ser muy difícil. Y creo que si lo llegara a hacer lo van a detener. Lo van a detener. Lo está acusando el régimen de Maduro de muchas cosas, entre ellas estar llamando a una insurrección, en fin, muchos delitos. Pero fíjense lo que dice Edmundo González. Él dice que como es presidente electo, se convierte en comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y entonces le hace un llamado a las Fuerzas Armadas a estar de su lado, a ponerse de su lado, porque desconoce a Nicolás Maduro como presidente y por lo tanto como comandante de las Fuerzas Armadas. Tomen en cuenta esto, es muy importante, porque más o menos sucede algo similar o está empezando en México algo similar en el sentido del ejército. Venezuela, el ejército de Venezuela jamás se va a poner del lado de alguien que no sea Nicolás Maduro o alguno de los suyos, nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque los tienen comprados. Eso mismo está pasando en México. O sea, en el sexenio del gusano, después de que ustedes todos lo escuchamos durante mucho tiempo despotricar contra los guachos, que sí, todo lo que decía era cierto, guachos asquerosos, despotricaba contra ellos, incluso llegó a decir, acuérdense ustedes, que quería desaparecer al ejército, que porque México no era un país que tuviera conflictos externos y que para qué queríamos ejército. Y en cuanto llega, adopta una actitud completamente contraria a lo que venía diciendo, a lo que venía haciendo en contra del ejército o diciendo en contra del ejército. Y empieza a llenarlos de empresas, de dinero, el presupuesto más alto que ha tenido el ejército, yo creo que en toda su historia, fue con el gusano. Y les da autoridades que no tenían, incluso ahora pueden participar en las elecciones y que resulten ser elegidos para algún cargo un cargo público, un cargo de elección popular. Eso no podía ocurrir antes. ¿Por qué hace esto el gusano? Para tener contentos a los soldados. Porque al igual que Edmundo González, necesitaría del ejército y no hay otra forma de que puedan quitar a Nicolás Maduro de ahí. Así ocurriría en México, en dado caso, en una situación semejante a la que vive en Venezuela, que esperemos nunca llegar a eso. Sería muy difícil porque el ejército está cooptado, el ejército está bien maiceado, el ejército en este momento ha convertido en multimillonarios a los mandos, a los altos mandos, a los generales, brigadieres del ejército, esta cofradía de generales que hay en el ejército, y obviamente nunca se van a poner en contra de quien los está maiceando de esta manera. Pero bueno, la situación en Venezuela, muy grave. Qué bueno que el día de ayer no pasó a más.
pero desgraciadamente para el pueblo de Venezuela se van a tener que tragar otro periodo de Nicolás Maduro y se va a perpetuar ahí. La verdad es que si ustedes escuchan por ahí algún adoctrinado que diga que hay elecciones abiertas en Venezuela, son una farsa. Y que él es presidente legítimo, no, son una farsa. Si no pudo presentar las actas para avalar su triunfo, pues quiere decir que en realidad él no ganó. Él no ganó y entonces no hay democracia, es una farsa. Triste la situación de los venezolanos, por eso hay tanto, el 20% de la población venezolana, el 20% de los ciudadanos venezolanos están fuera de su país, han huido en los últimos 10 años, han huido porque en Venezuela se viven cosas muy críticas. Les dejo el discurso de Edmundo González, pónganle atención a esa parte porque el llamado que él hace sabe que es necesario. Sin el ejército no van a poder quitar jamás a Nicolás Maduro de ahí o a alguien a quien él decida heredarle el trono. Hoy, en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado, se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua. Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria y la de millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero. Y tengo el deber de defender ese compromiso. Como lo dijo María Corina Machado, la decisión de cerrar las fronteras del país y artillar los aviones militares que cuidan el espacio aéreo buscaban hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer contra nuestra líder, donde lamentablemente resultó herido un hombre inocente. Esto solo habla de su cobardía y de su ausencia de escrúpulos, pero pronto, muy pronto, aunque ellos hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia. Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio. Haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia. Estamos coordinando a todos los factores indispensables para garantizar el retorno pronto a la libertad. Seguiremos coordinando con esa comunidad democrática internacional, quienes han respondido a nuestro llamado y quienes siguen en pie de lucha con nosotros. Tan solo en un día como hoy recibimos el reconocimiento de Israel, se produjeron sanciones a nivel multinacional y la ola de apoyos sigue creciendo. A nuestros amigos demócratas, muchas gracias. Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que les sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular. Los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional son parte del mismo pueblo y al que le deben obediencia a través de mí. Pues hoy soy presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela y gracias a una mayoría de votos expresados en las urnas. Y a los cuerpos militares y policiales les ordeno el cese de la represión. A las instituciones nacionales les digo, por la paz de la República deben desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar nuevamente el poder. En sus manos está la institucionalidad de la nación,
que abraza a ustedes mismos y a sus familias, al noble pueblo venezolano y a los padres y abuelos que esperan ansiosos el regreso de sus hijos y nietos, que tienen en nosotros sembrada la esperanza, les prometo que no les fallaremos. Nuestro Padre Libertador nos inculcó el espíritu de lucha y del sacrificio por la libertad. La libertad siempre derrota a la tiranía y es la obra de la constancia. Expreso mi agradecimiento a los gobiernos que me reconocen como presidente electo. A los que no lo han hecho, les recuerdo que en esta hora grave, que en la lucha por la libertad no queda espacio para la neutralidad. Gloria al bravo pueblo.